sea, toda mi postura en el gobierno de Alberto era que había que aislar intelectualmente y políticamente a las ideas del kirchnerismo, sobre todo en el tema de la macroeconomía, que hacían mucho daño. Le hacían mucho daño a Alberto y nos hicieron mucho daño al país, ¿no? Que no lo dejaban. Alberto se mandó 1000 macanas, Martín Guzmán también, pero cuando quisieron aumentar las tarifas, por ejemplo, ¿no? Que era algo que el gobierno tenía que hacer, el subsecretario puesto por Cristina, ¿no?, de Energía Eléctrica, le dijo al ministro, que era Guzmán, no te voy a dejar hacerlo. Eso fue una señal terrible. Y con eso compró inflación futura, déficit futuro. Entonces, para mí, que haya un consenso importante macroeconómico, sensato, me parece una de las cosas que más pueden cambiar a la política argentina. Y creo que la deuda principal de la clase política argentina en estos 40 años de democracia es la falta de orden macroeconómico. O sea, estos bandazos que damos de crisis en crisis es un problema de la política. Hablaste de deuda. ¿Por qué nos endeudamos con el FMI? El FMI vos lo llamás cuando estás al borde del precipicio. O sea, no es porque no te queda otra alternativa. El origen de todo esto, o la inflación o la deuda, es el déficit. O sea, unos, cuando no pueden pagar las cuentas, piden plata prestada. Otros, cuando pueden pagar la cuenta, imprimen billetes. Las dos cosas son insostenibles en el mediano plazo. Las dos. Cuando estás con déficit y pidiendo plata, y de repente cambia el clima internacional, cambia el mood del mercado, y vas a tener que renegociar esa deuda. Y lo que te piden generalmente los acreedores es que lo hagas con la ayuda del FMI. Que fue, te digo, fue un problema para el gobierno de Macri, el FMI. Porque impuso un montón de reglas sobre cómo tenía que ser la política monetaria que no le convino a Macri en el último año y medio de cómo manejar el dólar o manejar un montón de cosas de cara sobre todo a la campaña electoral. Lo ató de manos completamente frente al dólar. Había días que el dólar se movía 1 peso, 2 pesos con 2 millones, 3 millones, 4 millones de dólares. Y el Banco Central, que tenía reservas de 40.000 millones de dólares, no podía usar nada para evitar eso. Y en la Argentina, cuando tenés un poquito de devaluación, eso va a la inflación. Entonces todo el proceso que vos estabas haciendo de desinflación o de crecimiento se frena 2 meses. Y se frena 2 meses. Y de repente en marzo hay una encuesta que no sé qué. Se frena 2 meses. Cuando llegó la PASO, recién estábamos pegando una curvita. La gente no lo vio. ¿Entendés? Pero todo eso, si el FMI hubiera permitido mayor uso de las reservas para pelearle al dólar, que es una cosa que recién en marzo Guido Santleris consiguió, es una historia larga, pero consiguió hacer un comunicado, consiguió que el FMI le permitiera hacer un comunicado diciendo si llegamos a necesitarlo, vamos a usar los cañones que tenemos para frenar al dólar. Y no lo necesitó. Cuando vos decís tengo un cañón, nadie se asoma. Y no vendió $1 más desde febrero hasta las PASO. Y el dólar se quedó quieto. Si lo habíamos hecho un año antes, por ahí cambiaba la cosa. Pero lo que te quiero decir es, el problema de fondo es un sistema político que no ha logrado meter en caja las cuentas del Estado. O sea, está la vieja teoría del empate, ¿no? La del empate hegemónico. Sí, el empate hegemónico. Que unos quieren un tipo de cambio, otros quieren otro, y siempre eso genera déficit porque querés compensar a la clase media algunas cosas, querés compensar a la clase trabajadora con otras cosas, y entonces terminás gastando más de lo que estás ingresando. Y eso, ¿generó inflación o genera deuda? Tanto la inflación como la deuda generan crisis. Para mí el consenso que tengo que tener es, y que lo veo mucho mejor que hace 4 años o que hace 8 años, un consenso en la política, en el periodismo, en el mundo intelectual, de que los déficits no van más. Entonces, más allá de que estés de acuerdo con mi ley o no, o más o menos, la idea de que no se puede tener déficit está mucho más implantado hoy. Más allá de la gente, que uno nunca sabe cuánto está, sí lo veo en el círculo rojo, por ponerlo en términos de hace 5 años. Con respecto a lo que fue el norte del gobierno de Macri y de Cambiemos, vos compartís la idea de que se sobregiraron con expectativas, te planteás como un optimista del futuro, al mismo tiempo
hay muchos especialistas que se dedican a analizar la comunicación gubernamental como Mario Riorda y dicen no pueden manejar una comunicación gubernamental como si fuera la comunicación de una campaña electoral, prometiendo y prometiendo y prometiendo, y esto lo llevó a sufrir, con todo lo que tiene que ver con esta cuestión del segundo semestre y otras, la luz al final del túnel, etcétera. ¿Cómo ves vos hoy, retrospectivamente? Es una discusión larga. En parte estoy de acuerdo. En parte creo que mantuvimos un esquema muy de campaña durante el primer año, segundo año del gobierno. Igual las elecciones las ganamos cómodamente. Fue la mejor elección para un oficialismo, la de 2017, desde 1985. O sea, no es que fue un desastre. Fue una elección muy buena para ustedes. Muy buena. O sea, tampoco se puede decir que la comunicación fue un desastre, pero sí que... Y también, otra cosa, digo, en nuestra defensa, el mandato que recibimos fue más de cambio político que de cambio económico. Mucho más. O sea, había un hartazgo con el estilo de Cristina, no necesariamente con su economía. Aunque la economía estaba estancada, 2015 con mucho inflador había sido un año más o menos razonable, con inflación en alza, pero yo creo que hasta 25% por año los argentinos no la ven la inflación, ¿no? Que en otros países sería una crisis terrible, nosotros 25%, que es 2 por mes más o menos, es invisible para nosotros. Y veníamos de 40 en 2014, después de la devaluación de Axel. Entonces, no teníamos el mandato de cambio económico, de aumentar tarifas, por ejemplo, o de ajustar acá y allá. Y no había algunos de los consensos que hoy están más claros, ¿no? O sea, vos tenías que educar y cambiar al mismo tiempo, que es muy difícil y todo el mundo y todos los políticos al final arrugan. No el presidente que tenemos ahora, que va dando clases de economía que nadie entiende bien, pero lo ven muy mentalizado y con mucha convicción. Eso es lo que él transmite y creo que por ahora le funciona. Pero, por ejemplo, pero también como no hicimos una campaña que no pedíamos fanáticos, sino pedíamos un voto de cambio social, pero que te vamos a arreglar los problemas. No es que te vamos a representar, sino que te vamos a arreglar los problemas, vamos a mejorar el país, pero no vamos a encarnarnos en tu líder. Cuando la cosa se complicó, había poca gente con nuestra camiseta puesta. Eso es más una decisión política que una decisión de comunicación, ¿no? Entonces, claro, alguien que te votó y después le vienen 400% de aumento en la factura de luz, digo, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Entendés? No tengo nada que ver. Pero insisto, los 2 primeros años, dentro de todo, la imagen se mantuvo, la aprobación se mantuvo bastante bien. Para mí es un poco un misterio, entre los 3 meses que hay después de la elección de 2017. Para mí es medio un misterio. Pasaron varias cosas. O sea, nosotros ganamos la elección cómodamente a fin de octubre. En noviembre se firmó un acuerdo con casi todos los gobernadores, menos Alicia Kirchner y creo que Gerardo Zamora. No, y Alberto Rodríguez A, ¿no? Pacto fiscal, un montón de leyes que después se fueron aprobando en diciembre. Y la última, que era la de movilidad jubilatoria, bueno, todos nos acordamos qué pasó. Ahí se rompió algo. No sabemos bien qué. Muchos me dicen fue ver unido al peronismo, que había estado 2 años completamente dividido. También fue el 28D, 3 días después o 4 días después, que eso quebró o generó dudas en los mercados. Pero esas cosas me parecen muy superestructurales como para explicar la caída en la aprobación del gobierno en enero, en febrero. Esto antes de la devaluación, cuando la economía todavía crecía. No sé, intenté, tampoco demasiado, pero preguntando y nadie sabe bien qué pasó, ¿no? Es cierto que la imagen de Macri y la aprobación del gobierno habían subido mucho a fin de 2017 por el tema de las elecciones, el aura de ganar, etc. Pero se cayeron como un piano a principios de 2018. ¿Lo hablaste con Jaime Durán Barba, por ejemplo? No. Lo hablé con Marcos, por ejemplo, y tampoco sabiendo, no. Dicen que hay un aumento
un aumento de tarifas importante posterior a las elecciones que puede funcionar, que puede ser. Y también la idea, que mucha gente le quedó patente, que nosotros queríamos perjudicar a los jubilados seriamente, ¿no? Que por ahí mucha gente lo pensó de verdad, a pesar de que comparado con las leyes que hubo posteriores de movilidad jubilatoria, era mucho mejor.